Los gajes de la tecnología. Sí, sí, pero eso es bueno. Además que es parte de la estrategia también, ¿no? Saber reaccionar y saberse adaptar. Eso es muy importante. Yo creo que falta mucho ese tema de que uno tiene que ser rápido para reaccionar ante las cosas. Creo que nos cuesta un poquitico ser reactivos frente al tema, porque muchas veces creemos que todo es un proceso, que todo tiene que ser así cuadriculado, con un preestablecido las cosas, pero yo creo que el digital es esto, o sea, es vivir de esta forma y gozárselo. Yo creo que muchas marcas tienen algo y muchas empresas y personas tienen las cosas que no se gozan esto es una pasión, esto es algo que yo me disfruto, tanto usted como yo, que vivimos este tema, nos disfrutamos esto, colocamos en nuestras redes sociales de toda esta vaina, de cómo lo vivimos, y eso se trata, que si pasa en algún momento algún inconveniente, pues miremos cómo lo solucionamos, ¿sí? Claro, Porque si nos totalmente. quedamos en el problema y no buscamos la solución, pues va a ser bien complicado. Va a ser bien Sí. complicado. Entonces, pues ahora sí ya estamos en live, ya estamos en live, entonces estamos aquí calentando un poquitico con Alex todo este temita que chévere poder tener a Alex, poder tener este reencuentro con Alex, que para los que se están conectando ahí a través del live, pues Alex fue profesor mío hace un tiempo y, y Hace un nada, buen tiempo. queríamos acá como agencia poder tener a Alex y poder que entre los dos pudiéramos charlar muchas cosas, porque él tiene un pensamiento estratégico gigante y pues nosotros trabajamos muchas cosas también en temas operacionales y pues yo también acá en la agencia trabajo con todo el equipo operativo, todo el tema de la estrategia, de todo el tema de arremangarse la camisa y todo el día estar ahí ya como tal viendo mucho tema operativo, pero el pensamiento estratégico es el que nos guía a nosotros, en la visión estratégica es la que nos lleva y yo creo que poder tener acá con Alex, pues este ratico que vamos a tener para poder hablar del tema, pues va a ser bien interesante. Eso es una nota. Yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad, yo lo vi a usted saltar a la vivienda, lo vi saltar al tiempo, lo he visto moverse también en varios escenarios y siempre les digo, o sea, lo que ha sido usted, lo que ha sido Ripe, buena cantidad de gente, Dani Palacio, Oscar el Pollo, con el combo que siempre estamos hablando de esto, con la gente que siempre estamos como metiéndole el cuento de este tema digital y ya lleva muchos años fregando con eso. Yo le decía ahora, a mí no me gusta cacharrear herramientas, yo meterme en Facebook Ads, meterme en Google Ads y empezar a diseñar una campaña. Yo ya lo vi, pero a mí me gusta es pensar estratégicamente, porque es que cuando uno habla de estrategia, Mosquito, habla de un nuevo pensamiento y ahora es un pensamiento transformado. A mí me ha mantenido activo durante toda mi vida laboral y mi vida profesional y académica. Me ha mantenido activo es que me voy adaptando y estábamos iniciando con eso, ¿no? La capacidad que deben tener las empresas y las marcas, los productos o las empresas para adaptarse a estas nuevas circunstancias digitales, no lo que está pasando por el COVID, esa vaina, eso simplemente nos cogió, fue con los pantaloncillos en la mano a los que no estábamos preparados, pero al resto, a los que veníamos, vea, yo, y a veces peco por ser muy creído, pero el 17 de marzo arrancó la pandemia, arrancó el confinamiento y a mí se me triplicó el trabajo. No porque me pasara lo que le pasó a todo el mundo, que no sabía cómo manejar las herramientas y que entonces no sabía manejar el espacio-tiempo. No, se me triplicó fue porque me llegaron más clientes, porque me llegaron más charlas, porque me llegaron más invitaciones, porque, o sea, porque me llegó una cantidad de cosas que no esperaba y yo decía, mire cómo uno empieza a recoger los frutos de todo lo que sembramos atrás. Atrás, cuando nosotros teníamos un pensamiento, porque ese es el nuevo modelo, tener un pensamiento estratégico digital. Antes era tener un pensamiento, después era tener un pensamiento estratégico y ahora es tener un pensamiento estratégico digital. O sea, ver cómo todo este cuento que tenemos alrededor de tecnología y de Internet lo fusionamos
para hacer bien las cosas de los productos y de las marcas. Exacto. Y eso que ese contexto que Alex acaba de hacer de todo lo que nosotros comenzamos a trabajar desde hace aproximadamente, usted más o menos hace unos 15 años atrás, ¿sí? Y yo que comencé hace esos 10 años, pues comenzamos a ver que esta tendencia digital pues ha venido creciendo y yo creo que se llegó este tiempo de pandemia y todo el mundo pensó como que no, esto se va a acabar, se nos van a acabar los negocios, se nos van a ir los clientes y yo siento que las agencias digitales, ¿sí? Comenzaron a tener un crecimiento ahorita espectacular y lo mismo que le pasó a usted nos pasó a nosotros dentro de la agencia y con varios amigos que usted mencionó ahorita anteriormente, con Daniel Puentes, Daniel Palacios, todo el equipo, todo ese combo que nosotros conocemos desde hace años y que hemos venido trabajando juntos, pues me parece chévere porque a todos se les triplicó el trabajo y qué bueno, o sea, yo digamos que ahí es donde yo digo, gracias a Dios y chévere porque las marcas tomaron la decisión de no quedarse quietas y chévere porque al no quedarse quietas, pues hubo trabajo para todos. Entonces, eso es bien importante y todos no nos quedamos quietos, pero lo más importante, pues ya hablando de pensamiento estratégico, es que no nos quedamos quietos, ¿sí? No nos detuvimos en este proceso, sino que seguimos hacia adelante, porque a final de cuentas, todos tenemos unos objetivos de negocio, unos objetivos de empresarios que tenemos que cumplir, tenemos que pagar una nómina, tenemos que pagar unos costos administrativos, tenemos que pagar unos impuestos y el marketing y la publicidad, pues es una de las herramientas más poderosas que nos permiten a nosotros justamente poder lograr eso que necesitamos nosotros para cada uno de nuestras empresas. Entonces, bueno, ya con todo este contexto y chévere porque ya tenemos varias personas aquí conectadas, yo creo que ya como que aquí habíamos cuadrado como unas preguntitas como que para hacernos entre nosotros, como para ir charlando el tema. Y yo sí quiero comenzar con la primera, que usted nos dé ese lineamiento justamente de qué es una estrategia y para qué sirve una estrategia digital, ¿sí? Porque eso es algo que si necesitamos, no necesitamos, es fundamental, no es fundamental. Entonces, yo quiero que usted nos diga y nos cuente esa estrategia qué es y para qué nos sirve dentro de nuestro negocio. Bueno, Mosquito, ya, cuando yo pienso en estrategia, pues obviamente me remito a todas las bases estratégicas, a Sun Tzu, el arte de la guerra, todas estas cosas. Pero hoy en día para mí una estrategia es un pensamiento a largo plazo. Porque si no, si nosotros no tenemos un pensamiento a largo plazo, quiere decir que estamos siendo bomberos, apagando incendios en el día a día, que nos pasa en algunas agencias y es que llegó esta vaina y pucha, corra, apáguela. Entonces no hay tiempos de pensar en la solución inmediata, pero no en el pensamiento de la marca, del producto, del emprendimiento al mediano y al largo plazo. Entonces, inicialmente para mí, ese tema estratégico en una empresa es pensar a largo plazo, sobre todo en temas de la supervivencia, en términos de cómo voy a subsistir dentro de estos mercados que cada día, cada vez se están volviendo más competitivos, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve una estrategia o por qué empleo una estrategia? Porque de esa forma yo optimizo todos los recursos que tengo, incluso las herramientas con las que voy a estar dentro de ese escenario competitivo, dentro de ese marco competitivo. Y la estrategia me permite definir cómo voy a hacer yo un escenario estratégico de marca o de emprendimiento para lograr lo que quiero. O sea que si uno dice, ¿qué es estrategia? Es un reto. Hoy en día es un reto y es un pensamiento que me lleva a definir cómo voy a generar las conexiones con el cliente. Mire que yo últimamente me he puesto a hablar hasta mal del mercadeo, porque el mercadeo siempre nos dijo, el cliente es lo más importante, el cliente es lo más esencial, pero en muchas empresas el cliente todavía no importa. A las que están entrando al escenario digital, esas empresas sí han entendido que el cliente está ahí, que es vivo, que es una persona y que si yo la embarro con él, inmediatamente tengo comentarios negativos o bajas o una cantidad de situaciones que me desprestigian la marca.
Entonces, hoy en día uno dice, el reto es conectarme muy bien con los clientes y para eso necesito estrategia. Buenísimo. Eso que usted acaba de mencionar, me encanta esa palabra. Esa palabra yo creo que es algo que todos debemos tener en el corazón al momento de hacer algo y es la palabra reto. Creo que si uno no tiene un reto en la vida y si uno no sabe para dónde quiere ir, ahí sí como dice el dicho, cualquier bus le sirve, ¿sí? Y creo que uno tiene que ponerse retos en la vida y cada vez ir escalando muchísimo más. Y me gusta cómo define usted la estrategia, justamente, y es ese reto que nosotros tenemos como estrategas, como empresarios, ¿sí? Para poder desarrollar, ¿sí? Para poder desarrollar un trabajo dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro producto, dentro de nuestro servicio. Entonces, cada vez se viene un reto. Y justamente ahorita que hablamos de la pandemia, haciendo contexto de todo lo que hemos venido trabajando y este proceso, esta pandemia es un reto. Entonces, yo creo que mucha gente dijo, bueno, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el reto para salir de esta pandemia o para enfrentar esta pandemia? Entonces creo que me gusta como ese sinónimo de la estrategia y es el reto. Me gusta esa palabra clave reto. Ahora, Ahora, antes de, antes de diseñar una estrategia, y yo creo que usted lo sabe muy bien, es que las personas deberían tener un conocimiento de algunos elementos antes de crear una estrategia digital. exacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a hablar y es qué cosas tenemos que comenzar a hacer antes de hacer una estrategia digital. Porque yo siento y me he dado cuenta mucho en este negocio que muchas agencias de publicidad, muchas personas, empresarios, piensan que hacer una estrategia digital es de 8 de la mañana a 11 de la mañana, ¿sí? Y eso no es así, eso no es así. ¿Qué pasa? Hay un primer proceso que uno tiene que comenzar a establecer, que yo en mis clases, ya que los dos somos profesores, ¿sí? Yo en mis clases lo he comenzado a llamar el poder de stalkear, el poder de stalkear. El poder de stalkear es justamente hacer una investigación, ¿sí? Una investigación del mercado, una investigación del producto, una investigación del comportamiento del consumidor, una investigación de mi competencia y no solamente investigación de competencia a nivel local. Tenemos que comenzar a mirar también nuestros referentes a nivel internacional, porque si yo vendo zapatos, pues cuántas marcas en Bogotá, cuántas marcas en Colombia venden zapatos, ¿sí? ¿Cómo se vende zapatos? ¿En qué momento es bueno vender? ¿En qué momento es bueno vender zapatos? ¿Sí? ¿Cómo venden zapatos en otras culturas, en otros países? Entonces, yo creo que aquí hay algo bien interesante y es que no nos estamos tomando el tiempo necesario para investigar. Creo que nos estamos poniendo, no, que tenemos que salir a vender, que tenemos que salir a posicionar, que tenemos que hacer muchas cosas, pero no entendemos en qué punto está el mercado y no nos tomamos ese tiempo que puede tomar un día, 2 días, una semana, 3 semanas, ¿sí? De investigación. Y esto es un proceso que para mí es un proceso apasionante, porque es como cuando uno estalquea a una persona, a un amigo del colegio, por allá de hace años, ¿sí? Y uno encuentra una infinidad de cosas que le sirven a uno para después echar chisme con los amigos. Y es lo mismo, pero en el mercadeo. Cómo nosotros comenzamos a entender las buenas y malas prácticas de otras personas, ya que justamente en el marketing digital todo es visible. ¿Sí? Yo creo que no conozco una marca que tenga su Instagram privado, su TikTok privado. Yo digo, pues, ¿cómo quiere vender si no está visible? ¿Sí? Entonces, pues afortunadamente el marketing está visible para todos. Entonces, el primer tema que nosotros tenemos que hacer es justamente eso, una muy buena investigación, ¿sí? O sea, Claro. datearnos muy bien del mercado antes de decir, tenemos que hacer esto, salgamos a hacer esto. No, porque es que la investigación del mercado, y afortunadamente todo en digital es numérico, nos va a decir a nosotros a qué podemos proyectarnos entendiendo el mercado. Claro. Es que analizamos competencia, miramos indicadores, sacamos conclusiones y de ahí podemos ver las oportunidades. Es decir, una oportunidad yo no la puedo vislumbrar si no conozco el entorno. O sea, ¿de qué voy a ser oportuno si no conozco?
Usted lo ha dicho muy bien y por ahí Alexander Barón escribía que sin investigación no hay conocimiento. Exactamente, porque lo único que me puede dar elementos, miren que la estrategia también es una fase de creación. O sea, yo creo una estrategia, yo diseño una estrategia. Cuando estoy pensando en la estrategia, debo tener insumos y el primer insumo es conocimientos. Si yo no sé a qué mercado voy, si yo no sé quién es mi target, si yo no sé quién es mi competencia, si yo no sé mi competencia, por ejemplo, qué activos digitales tiene, dónde se mueve, tiene Instagram, tiene TikTok, tiene Facebook, tiene página web, tiene un blog, hace webinars, hace transmisiones en vivo. Si yo no sé los movimientos de mi competencia, pues voy a estar seguramente muy despistado. Ahora, ver la competencia no es para copiar, ver la competencia es para aprender a no cometer los errores que ellos cometen y yo hacer cosas mejores y poder establecer una diferenciación, porque la diferenciación me da la medida en la que yo pueda crear nuevos escenarios que sean positivos para mis clientes, que era algo de lo que estábamos hablando ahora. Entonces, el mercadeo siempre dijo, el cliente es lo más importante, el cliente es lo más importante. Ahora en digital sí lo estamos viendo que es importante, porque incluso al interior de muchas organizaciones, por ejemplo, dicen, y esta factura, esa la dejo para mañana. Este despacho, no, mejor le doy prioridad a otro. Entonces, el cliente no es tan importante como uno cree o como parece, ¿sí? Entonces, si investigamos, si tenemos esos contextos bien estructurados, seguramente que vamos a tener un muy buen resultado dentro de la proyección de la estrategia. Chévere. Tatiana Ávila hace un comentario bien interesante y tomo la segunda parte de su comentario que dice, debo mirar a qué me enfrento, ¿sí? Nosotros tenemos que ver qué es lo que está pasando, o sea, con qué me voy a enfrentar. Si yo voy a vender zapatos, ¿con qué me voy a enfrentar? ¿Sí? Muchas marcas, yo cuando comienzo a establecer estos procesos estratégicos, yo tengo unas preguntas que le hago al cliente y muchos clientes no conocen muchas veces cuál es el panorama de su competencia, cuál es la tendencia de crecimiento o decrecimiento del mercado, ¿sí? Y eso son preguntas que uno se tiene que hacer en este proceso, ¿sí? Entonces, me gustaría que charlemos justamente de cuáles serían esas preguntas que nosotros le deberíamos hacer a los clientes o nos deberíamos hacer nosotros antes de iniciar una estrategia digital. Bueno, lo primero es preguntarme dónde estoy en este momento, porque cuando hablamos de estrategia digital pueden ocurrir dos cosas. Una empresa que es digital y que va a implementar su estrategia digital. Y otra puede ser una empresa tradicional que va a ir al mundo digital. Entonces ahí hay que también establecer esos puntos de partida. Pero cualquiera de las dos, la primera pregunta que se debe hacer es, ¿dónde estoy en este momento? O sea, ¿cuál es mi estado? Entonces decíamos, ¿con quién compito? ¿Cómo es mi mercado? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cierto? Para entrar, ¿qué capacidad de inversión puedo tener para ejecutar mi proyecto, realizar mi proyecto y no frustrarme dentro de la estrategia, saber reaccionar? La segunda es, ¿a dónde quiero ir? O sea, ahí empiezo ya a pensar en traducción de unos objetivos, ¿sí? Y cuando yo digo a dónde quiero ir o qué es lo que yo quiero para mi compañía, me pregunto cómo voy a hacer para lograrlo. Y ahí empiezo a desmembrar todos los elementos de una estrategia. Pregúntense, por ejemplo, ¿yo para qué quiero ir al mundo digital? Porque hay empresas que dicen, yo quiero estar en internet, yo quiero hacer marketing digital, quiero una página web, quiero una fanpage, ya listo, con eso estoy haciendo. Eso no es estratégico, eso es hacer lo que todo el mundo hace. Posiblemente dentro de la estrategia tengamos que tener en cuenta esos activos digitales, pero lo más importante es pensar en el grueso de la compañía, hacia dónde quiere ir, por ejemplo, en términos de branding, en términos de posicionamiento digital, en términos de los recursos, de lo que quiera alcanzar, ¿sí? O de cómo aprovechar los canales y las plataformas digitales con las que contamos hoy en día, que cada vez son más amplios, ¿sí? Muchos más recursos. Entonces, esas son las preguntas más fundamentales al inicio de una estrategia. Y sobre todo es, ¿a dónde quiero ir y cómo voy a hacer para lograrlo? Eso me gusta
porque eso, la primera pregunta que Alex nos dijo acá, que es ¿en qué punto estoy? ¿En dónde me encuentro en este momento? Mucha gente piensa, o lo primero que dice, no, es porque Pepito Pérez, es porque el restaurante de aquí al lado montó un Instagram, entonces yo tengo que montar un Instagram, ¿sí? Y arrancan con esa vaina, no es que porque el otro lo está haciendo, yo también lo tengo que hacer. Lo que usted decía ahorita, que hablábamos, no, es que porque el otro montó TikTok, yo tengo que montar TikTok, ¿sí? Entonces, que porque el otro cambió el logo a rojo, yo tengo que cambiar el logo a rojo. Que porque el otro colocó el tapabocas en el logo, yo tengo que colocarle el tapabocas al logo, ¿sí? Y eso es parte de entender en qué punto estamos nosotros, pero yo creo que aquí hay algo bien importante y es cuál es el lenguaje que nosotros queremos adoptar y cuál es el lenguaje que tienen nuestros clientes sobre el producto o servicio que nosotros ofrecemos. Porque eso Claro. me parece bien interesante y es que muchas marcas, y esto lo veo, que esto es una práctica que tienen muchas empresas, y es que al momento de hacer marketing digital, lo mismo que publican en Facebook, lo publican en Instagram, lo publican en el sitio web, lo publican en todo lado, y no se dan cuenta que cada red social o cada canal digital tiene un lenguaje diferente. Y eso es algo que nos tenemos que preguntar también, y es cuál va a ser nuestro lenguaje en cada red social y el lenguaje que tienen nuestros consumidores en cada red social. Sí, claro, porque es que todo el mundo cree que yo en estos días he peleado mucho con un par de clientes que tengo por ahí que están empecinados con TikTok. Y yo les digo, no piensen por ustedes que les gusta TikTok, piensen es si su empresa se ve así de divertida, se ve así de jocosa, se ve así de chistosa dentro del mundo digital para estar en una red como esta. Quieren crear un contenido de una empresa que es formal, que es tradicional, que es de procesos, yo no la veo en TikTok, no todas las redes son para todo el mundo, en cada una hay un lenguaje y un target incluso, porque es que también cuando hablamos en la estrategia, cuando definimos a quién vamos a llegarle, también nos tenemos que salir de ese concepto mosquito de cuando decíamos hombres y mujeres entre los 20 y los 45 años de las principales ciudades del país. Puta, hoy en día esto ha cambiado mucho y Internet nos puede dar, para mi empresa me puede dar hasta 4 buyer person, 5, me puede dar los que sea. Yo puedo buscar muchos nichos, pero tengo que adaptar muy bien la estrategia a esos segmentos. No puedo coger y hablar lo mismo para todo el mundo, porque entonces eso también quiere decir que no sé aprovechar los canales. Saber aprovechar los canales es saber entenderlos, cómo funcionan y quiénes están allá y cómo les hablo, ¿sí? Porque si no, entonces voy a seguir pensando que es igual que la televisión, cojo una cosa y se la mando a todo el mundo, y aquí no funciona de esa manera. De acuerdo. Y por aquí hay una pregunta que nos hacen bien chévere y es, ¿cómo es eso de los lenguajes de cada red? Y esto que estamos hablando justamente nos da para hablar de varias cosas, pero es justamente que si yo tengo una red social como LinkedIn, pues en una red social como LinkedIn yo no voy a ir allá a subir memes de los que subo en Facebook, ¿sí? Ajá. Porque las personas que están en LinkedIn y el sentido de pertenencia de estar en esta red social es un lenguaje mucho más profesional, es un lenguaje mucho más de negocios, es un lenguaje mucho más educativo, ¿sí? Y mientras que si yo me voy allá con memes de, no sé, de política, ¿sí? Pues automáticamente le van a decir a uno, váyase para Facebook, que en Facebook, o váyase para Twitter a criticar de política, que es donde realmente es ese tipo de lenguajes. Entonces nosotros tenemos que entender cómo hablan las personas en cada red social. Y algo bien interesante que yo he comenzado a abordar con los equipos de trabajo y con los alumnos es ese tema donde yo puedo tener un mismo cliente en Facebook y en Instagram, y en TikTok, y en Pinterest, y en LinkedIn, Snapchat, y en todo. Pero la forma en la que yo me comunico con él y el momento en el que me comunico con él tiene que ser totalmente distinto para que sea efectivo. No es que todo lo tenga que decir o sea, lo mismo en todas las redes sociales. Total, totalmente. Y vuelvo al punto. Por ejemplo, yo no soy el mismo en Facebook que en LinkedIn. Por ejemplo, yo, Alex Sanabria, si usted se pone ahí, se esculca, me stalkea todo, usted dice, este man es bipolar, o sea, este man
tiene 3 personalidades o 4 personalidades. Es uno en LinkedIn, en Facebook es otro, en Twitter es otro, en Instagram es otro. Para, mis contenidos se parecen en algunos sí los repito a específicos, por ejemplo, la invitación a un curso, eso lo hago en todas las redes. Pero mis contenidos, por ejemplo, los de Facebook, sí son cosas muy personales, hablo muy escueto. En cambio, en LinkedIn yo soy muy formal, yo soy muy serio y mis reproducciones, mis comentarios, todos superan los 500, los 800. Entonces yo digo, es una posición seria. Mientras que en Twitter, por ejemplo, yo puedo decir groserías y me expreso como quiera, porque esa es mi personalidad en esa red. Lo mismo le pasa a las marcas, tienen que adaptar su lenguaje y su personalidad para esas plataformas. Eso, y eso que acaba de contar, basado en lo que usted es como marca personal, ¿sí? Que todos también tenemos este tema de marca personal, pero lo llevamos hacia las marcas, me parece bien interesante porque yo veo que las marcas, al momento después de que plantean, o sea, comienzan a analizar el mercado, después de analizar el mercado, se colocan unos objetivos y después de esos objetivos plantean unos planes de acción. Y esos planes de acción, sobre todo en el marketing digital, se traducen en contenidos. Y yo veo que muchas empresas lo que hacen es generar contenidos por generar contenidos. Y vemos que un día publican una cosa, el otro día publican otra cosa. La agencia digital tiene que hacer 5 publicaciones a la semana, 20 publicaciones al mes. Pero lo que uno ve es que al momento de hacer esas publicaciones, la marca no tiene interacciones. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a hablar de algo muy importante, que eso sí es una pregunta que se la quiero hacer, y es, ¿cuáles son los objetivos que nosotros nos deberíamos colocar? No, ¿cómo así? ¿Cuáles son los objetivos que nos deberíamos colocar en una estrategia? De los profes. Es el momento en que los alumnos vienen a desquitarse de los profes y empiezan a sacar preguntas corchadoras. No, porque ahora los dos somos profesores. Entonces, bueno, imagínese, usted tiene una red social de sus alumnos y yo también tengo la mía. Entonces, ahora los dos vamos a estar corchados. Entonces, nos toca ahí a la par, Pero sí es chévere que hablemos justamente de cuáles son esos objetivos que nos debemos colocar en una estrategia de marketing digital. Pues lo que pasa es que los objetivos dependen de lo que la marca quiere comunicar o lo que el producto o la empresa quiere dar a conocer dentro del entorno digital o sobre lo que se quiere trabajar. Pueden ser objetivos de branding, pueden existir objetivos de branding digital, de reconocimiento de marca, de awareness, puede haber objetivos de posicionamiento, ya marcas que han estado, que ya tienen interacción y que ya se mueven dentro de todo este cuento, por ejemplo, pueden tener objetivos de engagement, pueden tener objetivos de conversión. O sea, una estrategia puede tener multiplicidad o sea, se pueden buscar muchos objetivos dentro de estas estrategias. Hay que ver por ejemplo, el estado de la marca. Una marca que inicia, pues no va a generar conversiones o no va a generar engagement. Su fase inicial seguramente será de reconocimiento digital, de posicionamiento. Entonces, hay que ver como ese ciclo en el cual la marca se encuentra para poder establecer sus objetivos. Pero pueden existir muchos, lo que le digo, branding digital, posicionamiento, reconocimiento de marca, conversiones, engagement. Puede haber incluso de ventas, de transacción, ¿sí? Todo depende cómo la marca esté pensando lo que va a hacer en cada fase. Chévere. Y yo le voy a agregar uno que una vez a mí un cliente trabajando todo este proceso estratégico me dijo, bueno, chévere hablar de branding porque necesitamos branding para poder comenzar a generar resultados, chévere generar conversión. Pero una vez un cliente me dijo, y bueno, ¿y ustedes o en el marketing digital podemos analizar el margen de utilidad? Y uno queda como, uy, ¿cómo así? O sea, pero ese tipo de cosas, que es ir más allá, o sea, objetivos de margen de utilidad, es digamos que objetivos que muchas veces las empresas o los empresarios
muchas veces no lo ven y es algo que nosotros también como marqueteros muchas veces lo vemos que es otra área la que tiene que trabajar ese tipo de indicadores, ¿sí? Pero nosotros somos digamos que en un proceso estratégico somos unos entes de trabajo y un área de trabajo donde nos sentamos a trabajar justamente para generar unos resultados que al final de toda la operación de una empresa van a generar resultados de rentabilidad. Eso quiere decir que aquí nosotros tenemos que comenzar a pensar también que basado en estos objetivos que Alex nos dice, nosotros tenemos que comenzar a pensar también y a determinar cuáles son esos indicadores de marketing digital que nosotros deberíamos medir en nuestra estrategia. Usted dijo uno muy interesante y es el tema del engagement. Y por eso yo le hacía ahorita la acotación de esas empresas o marcas grandes y pequeñas que publican por publicar y no generan interacciones, sino que, ay, no, es que tenemos que cumplir por publicar. Yo soy una de las personas, así como usted, que no publicamos todos los días en redes sociales. Probablemente publicamos una o dos veces a la semana, pero eso nos sirve para generar muy buen engagement porque a final de cuentas tenemos la comunidad que queremos y hacemos un contenido adaptado con un lenguaje adaptado para cada una de nuestras comunidades en redes sociales. Entonces, el engagement en el proceso, en la etapa de branding, es un indicador bien importante que nosotros deberíamos medir. Si nosotros nos enfocamos al tema de conversión y analizando un poquitico más tácticamente, ¿cuál cree usted que serían esos objetivos o indicadores KPIs de marketing digital que nosotros podríamos medir? Hay muchos, o sea, lo que pasa es que yo digo, bueno, si yo establecí conversiones y ese es el indicador que voy a medir, cuando yo voy a medir, o sea, no puedo ser como caminar así dentro del mundo digital, porque si yo voy a medir conversiones, de una vez estoy viendo otra serie de indicadores en ese paso, ¿me entiende? O sea, en ese transcurso en el que yo voy a medir, generalmente empiezo a ver otros indicadores, ¿sí? Que los puedo empezar a tomar, como por ejemplo el aumento de seguidores, como por ejemplo el nivel de interacciones, las veces que van a compartir o van a reproducir este video, todos esos son indicadores. Así mi objetivo haya sido otro, ahí tengo una serie de indicadores. Casi, o sea, si hablamos con el dueño de la empresa o con el gerente de la empresa, él siempre se va a ir sobre indicadores de retorno de inversión. Entonces, todo depende cómo haya definido los objetivos iniciales. Porque si mis objetivos iniciales no estaban involucrando ventas, sino reputación y reconocimiento, pues yo no tengo por qué rendir informe sobre el retorno de la inversión. Pero sí se lo puedo justificar basado en los otros indicadores que estoy viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digital, como tiene tanto indicador, como tenemos tanta información alrededor, pues el volumen de indicadores es muchísimo. O sea, por todos lados puedo obtener datos, puedo obtener una cantidad de cosas que me permiten afinar, ajustar, adaptar la estrategia. ¿Por qué la gente no llega al objetivo final? Porque se desvía, se desconcentra. Entonces pasó algo, no se supo adaptar, paró, aplazó, disminuyó. Entonces todo eso afecta el nivel estratégico. El nivel estratégico es algo que tiene que ser consistente. El nivel estratégico es que yo tengo el pensamiento y a mí no se me olvida el objetivo por más cosas que pasen, por más situaciones que se me crucen. Pero los KPIs como tal están ahí, todas las métricas están ahí, están en Facebook, están en Instagram, están en mi página a través de Google Analytics, están en mi blog, están en todos mis activos digitales. Yo lo que necesito es empezar a saber qué debo medir en un momento determinado según los objetivos que estoy planteando. Súper, usted nos acaba de decir una cantidad de indicadores y en cada una de las etapas que yo tengo una frase que le digo a mis estudiantes y a mi equipo de trabajo y es en el marketing digital, para poder replantear una estrategia, nosotros tenemos un brief y el brief del marketing digital son los resultados que tenemos de nuestra ejecución de nuestra estrategia. Entonces, ¿cómo es eso? A final de cuentas, nosotros tenemos un brief casi que todos los días, porque todos los días, si nosotros comenzamos con una estrategia digital,
el brief para mañana es diferente. ¿Por qué? Porque yo ayer generé unos resultados, ¿sí? Generé unos resultados que esos resultados me van a dar un lineamiento para tomar decisiones estratégicas y algo que usted decía, hay una estrategia que es una visión global, pero en el proceso estratégico hay que replantear la estrategia basado en esos indicadores de marketing digital que usted nos mencionó y todos los días tenemos un nuevo brief y cómo nosotros con ese nuevo brief, que son los indicadores de marketing digital, cómo podemos replantear para poder llegar a ese objetivo final. Claro, claro, porque es que si no, eso quiere decir que yo no estoy leyendo la data. Mire que mucha gente habla de la data, del big data, y uy, sí, tengamos datos, saquemos datos de por todos lados. Y después de que tienen todo eso, ¿qué hago con todo esto? Si no la saben interpretar, si no la saben analizar, si no la saben interpretar y si no saben emplearla para el mejoramiento de la estrategia, vamos muy mal. Voy a hacer una pregunta aquí entre nos, como para hacer una entre los dos acá y con todos los que nos están viendo, y es, ¿usted cree que realmente estamos utilizando bien la data que nos da la estrategia que armamos digital? Aquí entre nos, que no nos escuchen cuántas personas nos están viendo. Un saludo allá a Raiza Jaramillo que nos está siguiendo. Ok. Ahí está preguntando incluso cómo sería el modelo digital básico. Pero bueno, ahorita resolvemos eso. Usted me pregunta algo que es muy complejo de resolver, porque, no sé, hay tantos elementos alrededor que uno dice, definirlo no es tan sencillo. Yo tal vez diría, le devolvería a usted la pregunta en función de, bajo su experiencia hasta ahora, ¿cómo lo define? Yo siento que o sea, a raíz de todo este tema de la tendencia del Big Data, se ha venido despertando un interés sobre un tema numérico que yo siento que antes no existía. Yo siento que antes hacíamos creatividad, hacíamos estrategia y con los ojos cerrados esperábamos a ver si vendíamos, si lográbamos objetivos y que a veces ni siquiera nos los planteábamos. Y yo siento que ahora yo siento que ahora al tener todo este tipo de herramientas de marketing digital que nos permiten tener tanta lectura, yo estoy de acuerdo y yo sí he visto en este panorama que es muy difícil leer toda la estadística, es muy difícil porque es que hay tantos microdatos que yo puedo tener una persona que sea un data science, un business intelligence, y a esa persona se le pueden escapar esos datos, porque es que hay tantos microdatos en este proceso, pero yo siento que sí se está despertando un interés de que ahora toda nuestra estrategia tiene que ser basada en números y que tenemos que comenzar a tener unos objetivos medibles, unos objetivos específicos, unos objetivos en un tiempo, ¿sí? Y que es algo que es un proceso bien interesante y que si nosotros no lo hacemos, porque justamente si yo digo, bueno, quiero llegar a tantos seguidores o quiero tener tanto engagement o quiero tener tantas ventas en tanto tiempo y en el proceso voy cumpliendo el 30%, ¿sí? Era antes que no, era un indicador que antes nosotros no revisábamos, pero ahora es un indicador que ahora las empresas, las agencias de publicidad, es un indicador que la gente ahora se está poniendo y se está volviendo más analítica. Entonces, me gusta este paso que le estamos dando, ¿sí? Y lo mismo, vuelvo a reiterar, hay muchos datos, pero nos estamos volviendo mucho más analíticos. Bueno, yo creo que sí hay mucha gente que la está aprovechando. O sea, quería escuchar su percepción primero, porque sé que es la percepción de una persona joven que está metida dentro de todo este cuento todo el tiempo. Sin embargo, yo nunca he perdido la esencia de lo que viene atrás en términos de la investigación y en términos de lo que uno puede emplear como herramientas. Yo sí creo que hay muchas empresas que están aprovechando muy bien la data
y el Big Data. Mire, una muestra es que si no, la publicidad programática no podría funcionar, porque la publicidad programática se basa en la data, en una buena data, en una cualificación de data, y eso le permite llegar con exactitud a quien quiera. 2, yo vi una campaña de póker que le regalaban un número de WhatsApp a las personas y con eso tenía una invitación de un bouncer, de una DJ, de un artista que los invitaban a hacer cosas. Con eso vulneraron WhatsApp, porque en WhatsApp no se puede hacer publicidad, pero ellos hicieron millones de contactos a través de números regalados y eso fue a través de data. Entonces, yo sí creo que hay muchas empresas que ya están automatizando, por ejemplo, problemas de mercadeo, los están automatizando, porque claro, como usted dice, yo ya no alcanzo a mirar, yo ya no alcanzo a ver toda la cantidad de data y de información que me genera un ecosistema digital de una empresa. Pero si yo automatizo, sí puedo ver rápidamente qué está ocurriendo dentro de mi entorno. Entonces, eso lo puedo emplear para hacer procesos estratégicos nuevos o para focalizar esa campaña o esa estrategia con mucha más efectividad. ¿Sí? Entonces, no perdamos de vista es que todo lo puedo automatizar y que es parte de lo que estamos empezando a ver ahora dentro del marketing digital. Eso quiere decir que automatización viene a formar ahora parte del proceso estratégico, porque allá hay datos, allá hay información que yo puedo emplear de manera creativa dentro de mis procesos de estrategia. Y eso me gusta que acaba de decir Alex, porque da un lineamiento de cosas dentro del proceso que voy a resumir acá, dentro del proceso estratégico que tenemos que tener en cuenta. Entonces, 1 es la investigación, 2, el plantearnos objetivos, 3, plantearnos acciones para cumplir esos objetivos. Dentro de esas acciones, replantear si estamos cumpliendo nuestros objetivos con esas acciones y después de replantear, comenzar a automatizar. ¿Sí? Claro. Porque yo no puedo comenzar a automatizar si no tengo resultados, sino entender. Entonces, me gusta esto porque creo que nadie, y creo que en muchos Facebook Live y Live que hemos estado juntos, creo que no se habla de este tema de automatización y de este proceso de automatización. Y con estos datos que vamos a tener, que son muchísimos, que no vamos a tener la lecturabilidad de todos, pero esto que usted menciona es justamente que vamos a poder tener un dashboard mucho más automatizado para tener una lectura rápida de datos y poder ser mucho más analíticos. Totalmente, mire, Topito Mosquito, yo le digo de mil formas. El profesor, el docente, a mí me encanta que me digan profesor, pero le decía el otro día a Calvache y a todos estos otros amigos, yo les decía, a mí me encasillaron como el profe. Entonces, a veces no me ven como el consultor de la empresa, como el que soy socio de otra agencia. Aquí competimos todos con todos y nunca nos hacemos daño. Yo también tengo una agencia, Raiza tiene una agencia, aquí varios de los que están conectados tienen agencia o trabajan en agencia. Y nunca nos estamos pisando porque ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es hacer bien las cosas. Pero mire, si la gente no entiende cómo integrar todos los elementos que hay en el mundo digital. Y si los profesores no se untan de la experiencia, se van a quedar en los textos. Y alguien me preguntaba en estos días, ¿cuál es el mejor libro de marketing digital? Y yo le decía, ir a Facebook, ir a Instagram, ese es el mejor libro. Léase todo lo que está pasando en el mundo digital. Porque si usted compra un libro, yo me acuerdo que yo fui uno de los primeros que vendió libros de marketing digital. Así empecé, yo me acuerdo, que yo vendí un libro de marketing digital. Y mucha gente me compró ese libro. Ahí lo tengo en la biblioteca y el otro día me puse a hojearlo y hay como, no sé, 100 términos que ya están obsoletos, que ya desaparecieron. El marketing digital ya no se puede escribir. El marketing digital se escribe en el día a día, se hace en el día a día. Entonces, estratega, un planner, tiene que estar metido en todo esto, mirando cómo funciona, cómo cacharreo StreamYard, cómo cacharreo una nueva plataforma que salió. Por eso era que yo le decía a usted, yo estoy en TikTok, no porque sea el cucho que me quiero creer joven, no, yo estoy allá es porque chequeo qué funciona, qué hacen las marcas, cómo opera, y si el día de mañana llega un cliente a una consultoría mía que yo veo que le sirve esta herramienta, se la voy a sugerir.
y sé cómo funciona. No voy a decirle, ay, sí, usemos esa porque es que esa todo el mundo la está usando. Eso no sirve aquí dentro del marketing digital. Eso me gusta y eso que Alex acaba de mencionar y que es justamente que nosotros podemos automatizar y todos los días podemos previsualizar todas las cosas y que con esos datos que antes eran obsoletos y que ahora hay nuevos datos y que todo el tiempo, o sea, ahorita aparecen nuevas herramientas digitales y que son nuevos datos y que son nuevas cosas, ¿sí? Para analizar esto, hay algo que me lleva a una pregunta ya como para ir cerrando y es, ¿cuánto tiempo debería durar una estrategia digital o cuánto tiempo debería durar cada objetivo de la estrategia digital, ¿sí? Para nosotros seguir evolucionando? Pues no hay un tiempo. O sea, uno no podría decir, porque es que todo depende de la marca, depende del producto, de la empresa, del emprendedor. Hay marcas que dan resultados más rápido que otras, pero digamos que esto no está escrito, ¿no? O sea, no hay un manual que diga para productos de aseo personal, haga una estrategia de 3 meses. Para abogados, haga una estrategia de un año, porque esos hablan más carreta que nosotros dos. Para, para una empresa de servicios, haga una estrategia de año y medio. No, no hay un manual de eso. Lo que alguien escribió, algo que me gustó, que es previo a la investigación, y es qué quiere hacer la marca, cómo quiere introducirse la marca. Cuando empiezan todas esas fases como de la estructuración, como de la investigación, como de las ideas y de ir ajustando, ahí es cuando uno más o menos empieza a definir el tiempo que podría darle a la estrategia, porque es que miren que hay gente que ha planeado muchas cosas y al cabo de una semana le toca echar reversa o desmontar cosas y cambiar el rumbo. Entonces, acuérdense una campaña que hizo Viva Colombia cuando se llamaba Viva Colombia, que se llamaba Con la Moza a la Arenosa. Esa campaña de promoción a ellos les pareció divertida y la iban a mantener un tiempo largo, pero la gente rechazó eso. ¿Cómo así? Promoviendo la promiscuidad, la infidelidad, no sé qué, tun, 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 y la echaron abajo en menos de una semana. Y ellos tuvieron que replantearla. Entonces, son variables, ¿no? Además son variables que hay que analizar muy bien cuando uno es creativo y quiere sollársela y salirse de la caja, pero a veces hay que tener cuidado con el target, con el segmento. Por eso es que la investigación del target es tan importante. Entonces, no hay un tiempo determinado, pero eso sí, no hagan una estrategia de menos de 3 meses, porque en menos de 3 meses no vamos a ver resultados de nada. Sí, digamos que si me estuviera preguntando sobre tiempo, yo diría, nada inferior a 3 meses les va a dar resultado, porque eso tiene un proceso del SEO, tiene un proceso de la interacción, tiene un proceso de la divulgación, ¿sí? Pero cada tiempo depende es del estratega en su visión, cómo su visión está dada hacia el logro de los objetivos, ¿sí? Y eso que usted dice me gusta porque lo que usted nos está diciendo es, oiga, no hay un tiempo determinado, ¿sí? Porque no lo hay, porque esto es, o sea, el marketing digital es trading, el marketing digital es trading. Todo el tiempo y cada segundo hay oferta y demanda y tenemos plataformas como Google, como Facebook, como LinkedIn, donde todo el tiempo se subasta por clic, por CPA, por un poco de indicadores, que todo el tiempo es trading, porque el interés cambia. Entonces, no hay un tiempo determinado, no hay algo que nos diga, es que en 3 meses vamos a lograr este tema. No, puede llegar a pasar, podemos cumplir, podemos no cumplir, se puede expandir la estrategia, podemos cambiar el modelo de negocio, ¿sí? Podemos replantear el producto, podemos replantear la oferta de valor. Hay muchas cosas, pero esto me quedo con este número que usted nos dice y es lo mínimo que uno debería comenzar a trabajar una estrategia digital 3 meses, ¿sí? Porque si uno no tiene un gap de tiempo para poder analizar, yo por ejemplo trabajo con mi equipo, oiga, queremos analizar todos los lunes qué pasa. Y si yo analizo una estrategia por una semana, pues voy a analizar solamente un lunes.
Pero si yo analizo en 3 meses, todos los lunes, pues voy a analizar aproximadamente 12 lunes y voy a entender la tendencia de los lunes dentro de 3 meses. Entonces, eso que usted nos dice de los 3 meses me gusta, porque esto es algo que muchas veces clientes o muchas veces nosotros como agencias no sabemos, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo comenzar a trabajar esto y a veces podemos cometer el error de decirle al cliente, no, es que en un mes, ¿sí? Y esto es incierto. Eso es incierto. En un mes podemos lograr unos resultados, pero no quiere decir que en un mes estemos posicionados en Colombia, estemos posicionados en un poconón de nichos de mercado. No, esto cambia todo el tiempo, pero me voy con este número que me parece bien interesante. Entonces, es bueno, una recomendación que quiero hacer antes de que cortemos esto, y es que ojalá todos, porque Stanley nos pregunta si se debe contar con algún presupuesto. Sí, siempre se debe contar con un presupuesto para una estrategia. El presupuesto es el resultado de ver toda esa planeación estratégica puesta ahí y valorizarla y saber cuánto me va a costar. Y a eso era lo que quería ir, Topito, a que nosotros siempre debemos hacer un mapeo de la estrategia. Es una recomendación que yo les doy. A mí mucha gente me critica y me dice, usted todavía dibuja el objetivo, la tun, 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 tun. Sí, porque cuando yo tengo la visualización de toda la estrategia sobre un plano, sobre un mapa, yo puedo entrar a corregir y a decir, uy, esto, incluso ahí puedo determinar el tiempo. Este objetivo lo voy a lograr en tanto tiempo porque para lograrlo voy a utilizar esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta. Entonces uno dice, cuánto tiempo debería estar en cada una de estos espacios y eso le va dando más o menos la duración de la campaña, ¿sí? Y eso le va dando también la inversión de la campaña, ¿sí? Pues por ahí también estaba Mr. Seba, saludos también, claro que saludos sí. Y esto que usted dice, y esto que justamente aquí con el comentario de Stanley Herrera del tema del presupuesto, no solamente es presupuesto de pauta digital, ¿sí? Es presupuesto también de un equipo de trabajo. Es presupuesto de tener un área de mercadeo robusta, es de tener un equipo destinado para hacer las cosas. Porque mucha gente piensa es, ay, ¿cuánto tengo que invertir en pauta? Pero se le olvida que hay unos especialistas que cobran por ese trabajo, ¿sí? Que cuánto me cuesta una herramienta para hacer email marketing, pero se les olvida que esa herramienta no es gratuita y toca costear dentro del presupuesto esa herramienta, ¿sí? Claro. Entonces, el presupuesto no es solamente porque hemos venido entendiendo en el marketing digital que la pauta digital nos apoya en muchísimas cosas, pero ese no es el único presupuesto que tenemos que tener presente dentro de nuestro centro de costos de mercadeo, ¿sí? Para poder abordar una estrategia digital. Y en ese mismo proceso de replantear las cosas, pues vamos a tener que replantear presupuestos. No quiere decir que yo con 2 millones o 3 o 5 o 8 millones de pesos, ¿sí? Haga siempre lo mismo, ¿no? Tal vez me va a tocar invertir hoy más, me toca meter una persona en el equipo, meter un computador de más, meter un celular para tener WhatsApp Business, ¿sí? O sea, herramientas de automatización como CRMs, ¿sí? Que el CRM ya llegó al punto donde me cobraba 1 millón de pesos y ahora me toca escalar al nuevo nivel donde cobra 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, ese tipo de presupuestos también los tenemos que tener en cuenta y no solamente tener presente el presupuesto de pauta digital, que a final de cuentas son el presupuesto global que entra a nuestra empresa y que tenemos que entender si es rentable o no es rentable. ¿Listo? Claro, mire que Henry dice algo muy positivo ahí, es que yo puedo tener un presupuesto con el que puedo arrancar, ¿sí? Digamos que para trabajar esos 3 meses, lo dice Henry, y estoy de acuerdo, claro, yo puedo estructurarlo y en un momento cuando haga las mediciones yo puedo decidir si ese presupuesto lo reduzco o si necesito aumentarlo, depende de los resultados que me esté generando. Lo bueno de digital, y recuerden todos, es que lo podemos manipular, lo podemos frenar, aplazar, correr, cosa que no podríamos hacer con los medios masivos. Se fue, 1 mes, 3 meses, se fue esa plata. Aquí nosotros todavía la podemos administrar, parar, o sea, podemos jugar con ella y es chévere porque lo vamos haciendo casi que en tiempo real. Entonces, esto es muy bueno. Saludos, Fernando Martínez, saludos, Luigi Music, a toda la gente Music, Henry, chévere, ¿no? Y de verdad, muy chévere. El doctor Chipamocha.
el doctor Chipamocha, muy chévere que ahí estuvo interactuando bastante acá en el chat. Y de verdad, pues ya para cerrar el tema, le Ana doy Sofía, muchísimas también, gracias saludos a para Ana ti, Ana Sofía que Sofía. estuvo por ahí. Sí, le doy de verdad muchísimas gracias, Alex, porque creo que en este live de proceso estratégico hablamos de muchísimas cosas puntuales. Siento que a veces en el marketing digital, y esto lo vivimos usted y yo hace muchísimo tiempo, y es que se hablaba mucho humo, ¿sí? Se hablaba Uy, muchísimo vendedores de humo. humo todavía hay por ahí muchísimos. Vendedores de humo hay muchísimos. Y Hay que siento que este aprender live, la misa y exacto, y hacer. siento que este live nos sirvió a nosotros y le sirvió a todas las personas que se conectaron y a las que lo van a poder después ver en diferido, para poder entender que este tema no es de humo, esto no es un tema que por allá está en el aire y que es de hablar términos bonitos, porque creo que aquí ninguno de los dos utilizamos términos así súper, hiper, mega Los complicados de normales. entender, sino que utilizamos términos de como si fuéramos una persona normal de la calle, de pie de calle. Y eso se trata, el marketing justamente se trata de eso, de no Saludos. engancharnos en términos por allá que uno ni siquiera entiende, sino buscar realmente el cómo podemos dialogar de estrategia digital de una forma totalmente real como se vive en el día a día. Entonces sí quiero Claro. agradecerle por este espacio No, a todo el equipo de AMD, a todas las personas que estuvieron interactuando y de verdad muy, muy chévere este espacio donde de verdad me llevo este tema de que fuimos tácticos, hicimos un live bastante táctico y cero humo en este chévere. proceso. Saludos a Rocío Dueñas, saludos a Adriana, Adriana de Los Ángeles. Nos vemos el sábado en Marketing Digital para No Marketeros. Chévere, chévere. Saludos a Alex Ani, a Barón, Francisco. muchísimo Alex Barón, muy chévere, muy buenos aportes Chévere. también. Buenísimo. Listo, Alex. Entonces, pues nada, siempre bienvenido a la casa de AMD. Usted sabe que también los dos nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y de verdad muchas gracias por participar en este espacio. Yo solamente le puedo decir que le surjan muchísimos negocios. O sea, lo que usted decía, aquí no nos pisamos los talones nadie. O sea, muchos No, trabajamos en este medio y todos somos amigos, que es lo mejor. Todos somos amigos. Todos nos todos, conocemos desde hace años y ninguno nos todos, pisamos. con las escuelas de marketing, con la de David Rodríguez, con la de Daniel Palacio, con la de Dani Puentes, con la de Santiago Núñez, con todos. Y en agencias con lo mismo, o sea, grandes, medianas, pequeñas. Algunos prestamos servicios a otras. Eso es digital, poder aprovechar todo este networking y todo esto que hay aquí alrededor. Muchas gracias Exacto. por la invitación. Muchas gracias a MD, Chévere. saludos a Dani Palacio, saludos a David. Muy chévere poder compartir con ustedes. Me alegra ver toda esta cantidad de gente que siempre se conecta. Algunos preguntan cuándo vuelven. Yo los domingos por ahí a veces hago unos envíos con invitados. Voy a ver si hago uno por estos días también. Y saludos a todos estos amigos, alumnos, exalumnos, colegas, a todo el mundo. Muy chévere. Clientes, Clientes, aquí están aquí tengo clientes. como 5 clientes. Bueno, es muy chévere porque seguimos en la lucha. Muchas gracias por la invitación. Alex, muchísimas gracias. Nos estamos hablando entonces. Le mando un gran abrazo. Chao a todos. Chao. Chao a todos. Muchas gracias.